¿Alguna vez has notado que tu peor enemiga vive en tu cabeza? Esa voz que te dice quién te crees que eres cuando tienes una idea brillante. Esa que susurra, no tienes todo lo que se necesita, justo cuando estás a punto de dar un paso importante y valiente en tu vida. Esa que te recuerda, mejor quédate donde estás, al menos ahí no puedes fracasar. Cada vez que sientes el impulso de crear algo nuevo. And love is not the easy thing. Soy Leila Calderón y hoy te doy la bienvenida a Empieza sin miedo. Hoy vamos a hablar de estas voces que te mantienen pequeña. Esas que suenan como si fueran tuyas, pero que en realidad son una compilación de todos tus miedos, limitaciones y frustraciones que has recolectado a lo largo de todos estos años. Esas voces que suenan como un tribunal de justicia interno que se ha vuelto loco. Su trabajo original era protegerte, pero ahora se ha convertido en una cárcel personal. Te ha convencido de que soñar es peligroso, que cambiar es irresponsable, que querer más es ser ambiciosa de manera incorrecta. Pero aquí está una verdad. Esas voces no son tuyas, son ecos de otras personas que ahora viven en tu cabeza de manera gratis, saboteándote cada oportunidad de crecimiento. Si estás cansada de ser tu propia víctima, si quieres convertir ese diálogo interno tóxico en tu mayor aliado, este episodio va a cambiar las reglas de juego en tu cabeza. El problema con esas voces destructivas es que son unas expertas en disfrazarse de realismo y sentido común. Cuando empiezas un nuevo camino, aparece una voz que te dice, esto es riesgoso, mejor quédate con lo seguro. Cuando quieres cambiar de carrera, te susurran, ya estás muy grande para empezar. Cuando sientes el impulso de crear algo, te recuerdan, tú no tienes experiencia en eso, ¿qué vas a hacer? Esas voces han aprendido a hablar tu idioma, conocen todas tus inseguridades, saben exactamente qué botones presionar para mantenerte paralizada. Y lo más fastidioso de todo es que has escuchado tanto tiempo que ya las confundes con tu propia voz. Ya no sabes qué pensamientos son realmente tuyos y cuáles son de tu programación externa. El resultado es devastador. Empiezas a sabotearte antes de que cualquier factor externo tenga la oportunidad de hacerlo. Te conviertes en tu propia enemiga, en tu propio obstáculo más grande. Cada vez que estás a punto de dar un paso hacia la vida que quieres, aparece el coro de voces limitantes cantando la misma canción. Esto es muy arriesgado, es muy difícil, tú no eres suficiente, no es el momento correcto, mejor si te esperas un poquito más. Y tú, como buena alumna, como buena niña, las escuchas y te quedas donde estás, en tu seguridad falsa. Pero también estás estancada, frustrada y cada día más desconectada de quien realmente eres. Déjame contarte cómo descubrí que mi peor enemiga era yo misma y cómo logré convertirla en mi mejor aliada. Yo estudié administración, me especialicé en contratación pública, trabajé en el sector público por 10 años, tenía una buena remuneración, trabajé en lugares importantes, tenía esa estabilidad que todos envidiaban. Pero el trabajo bajo presión constante, la rutina que se repetía todos los años y la falta de reconocimiento me tenían funcionando en piloto automático. Me pasaba la vida llenando mi día con actividades para sentirme ocupada, porque me daba cuenta y me daba mucho terror caer en el vacío de pensar realmente qué estaba haciendo con mi vida. Era más fácil para mí mantenerme súper ocupada que enfrentar que mi vida se había vuelto en una rutina sin alma. Me sobreexigía estudiando constantemente para mejorar en mi trabajo, como si más certificados o diplomas fueran a ayudarme a crecer profesionalmente en ese sector, como si eso podría llenar mi vacío que sentía. Pero llegué a un punto donde ya no me gustaba nada lo que hacía porque no tenía impacto real en las personas. Me dejó de gustar mi trabajo. Pensaba que ya no, o sea, era tan repetitivo y tan vacío, todo empezó a perder sentido para mí. Me fui sintiendo vacía y lo único que me consolaba era ese super sueldo mensual, como si el dinero pudiera comprar el significado real de mi trabajo, pero mi trabajo no tenía un significado real. Aquí es donde aparecieron las voces con fuerza total.
¿Para qué sirves realmente? No tienes nada en especial que ofrecer. Mejor confórmate con lo que tienes. ¿Quién eres tú para querer algo diferente? Busqué desesperadamente cuáles eran mis dones, cuáles eran mis cualidades, qué habilidades tenía, porque honestamente en ese tiempo pensaba que no tenía nada en especial. Las voces me habían convencido de que era una persona promedio destinada a una vida promedio, pero finalmente renuncié, no por valentía, sino por cansancio. Cansancio de no tener libertad, cansancio de haber pasado años tratando de encajar, cansancio de obligarme a hacer cosas que ya no quería, cansancio de juntarme con gente que ya no me servía. Pero cuando salí de mi trabajo, algo increíble pasó. Esas voces volvieron y se hicieron más fuertes. Y me decían constantemente, cometiste el error más grande de tu vida. Nunca vas a ganar lo mismo. No sabes hacer nada en especial. Vas a fracasar totalmente. Pero decidida, empecé a buscar a mentores, a estudiar sobre mentalidad y poco a poco me fui haciendo consciente de todas mis creencias limitantes. Me di cuenta que las limitaciones que me ponía era yo misma, de mi poco amor propio, de mi falta de sentido de merecimiento. Fui soltando patrones y responsabilidades que había cargado y que no eran mías, patrones que había heredado, expectativas que había adoptado sin cuestionarlos. Al principio no tenía claridad ni enfoque. Me frustraba muy rápido. La impaciencia en mí me ganaba. Quería que todo fuera fácil. No tenía control de mis pensamientos ni mis emociones. Hasta que empecé a aceptar algo importante. Estaba en un proceso de transformación personal. Mi cambio de pensamiento y mentalidad no iba a ser instantáneo, ni siquiera rápido. Y para tener un nuevo camino, tenía que caminar el proceso completo, aceptando que todo no sería ni fácil ni rápido. Reconocí mi propósito real, me enfoqué y decidí que pasara lo que pasara, esta vez no lo soltaría. Trabajaría en ello y me formaría para educar mi mente, mi confianza y mi seguridad. Y recordé algo que había olvidado. Desde siempre sentí que había nacido para algo más grande, para ayudar con mi conocimiento a los demás. Las voces que me habían paralizado durante años fueron perdiendo poder cuando empecé a reemplazarlas conscientemente con mi voz auténtica. La lección más grande e importante que aprendí es que esas voces limitantes no son tuyas. Son una recopilación de todos los miedos de esas personas que te rodearon, tus padres, tus maestros de la escuela, de la universidad, tus jefes, la sociedad en sí. Esas voces se volvieron automáticas porque las escuchaste tanto que tu cerebro las adoptó como si fueran verdades. Pero aquí está un secreto. No son tuyas y puedes cambiarlas. Es por eso que te voy a compartir una técnica. Esta técnica me da mucha gracia porque se llama el tribunal interno. En tu cabeza hay 3 personajes principales: el juez, el fiscal y el abogado defensor. El juez es esa voz que evalúa todo lo que haces. Dice cosas como no deberías querer más o estás siendo irresponsable. El fiscal, este es el que busca evidencia de por qué vas a fracasar. Vas a quedarte sin dinero, no tienes experiencia, es muy tarde para cambiar. Y el abogado defensor, esta debería ser tu voz auténtica, pero probablemente la tienes amordazada en una esquina sin opinión. El problema es que has estado viviendo en este tribunal corrupto donde el juez y el fiscal trabajan juntos para mantenerte pequeña y tu abogado defensor ha sido silenciado y no puede actuar. Es hora de cambiar las reglas de ese juego. Y te preguntarás, ¿cómo puedo silenciar esas voces limitantes en mi cabeza? Pues aquí te voy a dar 3 pasos que puedes implementar hoy mismo en tu vida. Paso 1, identifícalas. Cada vez que aparezca una voz limitante, detente y pregúntate, ¿de quién es realmente esta voz? ¿Suena como mi papá? ¿Suena como mi madre? ¿Suena como mi ex jefe? ¿Como esa tía que siempre tiene algo negativo que decir? ¿Cómo quién suena esa voz? Paso 2. Desautorízalas. Recuerda, esas personas pueden tener sus propias opiniones sobre su vida, pero no tienen voto en la tuya. Tu única obligación es estar bien contigo mismo.
Y paso 3, reemplázalas. Por cada voz limitante, crea una respuesta preparada. Por ejemplo, ¿quién te crees que eres? Soy alguien que merece una vida extraordinaria. No tienes lo que se necesita. Reemplázala. Tengo todo lo que necesito para empezar y el resto lo aprendo en el camino. Esto es muy arriesgado. Más arriesgado es desperdiciar mi potencial por el resto de mi vida. Te voy a compartir tu plan para luchar contra esas voces limitantes. Hoy mismo quiero que abras las notas de tu teléfono y escribas las 3 voces limitantes que más escuchas en tu día a día. 2. Identifica quiénes son. ¿Reconoces de dónde vienen? Y 3. Crea unas respuestas preparadas por cada voz limitante. Escribe tu respuesta empoderada. Esta semana, cada vez que aparezca una voz limitante, haz esto. Pausa y piensa, esa no es mi voz. Identifícala. Esa voz es de, reemplázala. Usa la respuesta preparada y actúa, haz lo contrario de lo que te dice esa voz. Aquí te voy a dar un ejemplo de acción. Mi voz limitante, no puedes dejar tu trabajo, vas a fracasar. Mi respuesta, esta es la voz de mi miedo, no de mi sabiduría. Puedo crear un plan seguro para hacer la transición que quiero. Recuerda, el objetivo no es eliminar el miedo. Eso es imposible, sino es dejar que el miedo no tome las decisiones por ti. Quiero dejarte con la verdad más liberadora que vas a escuchar hoy. Esas voces que te han limitado durante años no tienen poder real sobre ti, solo tienen el poder que tú le das. Cada vez que escuches esa voz que te dice no puedes, estás eligiendo darle micrófono de tu vida a alguien que no está viviendo las consecuencias de tus decisiones. Tu voz auténtica, esa que ha estado silenciada, sabe exactamente lo que necesitas. Sabe que mereces más que una vida de supervivencia. Sabe que tienes todos esos talentos únicos. Sabe que tu tiempo para actuar es ahora. Es hora de que esa voz tome el control del micrófono de tu vida. Porque aquí está la diferencia entre las mujeres que se quedan atrapadas y las mujeres que crean libertad. Las primeras solo escuchan a sus miedos, pero las segundas escuchan a su sabiduría interior. Así que, ¿de qué lado quieres estar? Esto fue Empieza sin miedo. Soy Leila Calderón y recuerda, la voz más importante que vas a escuchar en tu vida es la tuya. Es hora de que recuperes el micrófono y el control. Una cosa más. Tú mereces lo que sueñas y empiezas sin miedo. Nos escuchamos en el próximo episodio y que tengas una feliz semana.